y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando los nombres de Dios. Hoy vamos a estudiar el nombre con el que Dios se reveló a su pueblo mientras viajaban por el desierto poco después de que el Señor los había liberado de la esclavitud en Egipto. El nombre que estaremos estudiando el día de hoy es Jehová Rafa. Dios es mi sanador. Para esto vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 15, versículos del 22 al 26. Dice la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de tus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Uno de los propósitos de Dios con Israel en el desierto fue enseñarles a vivir por gracia. Ahora bien, vivir por gracia puede parecer una vida fácil. Puede parecer que Dios realmente lo está haciendo todo fácil. Pero vivir por gracia significa vivir en total dependencia de la provisión de Dios. Y no hay lugar donde sea más duro esto de vivir por gracia que cuando estás en el desierto. Dios nos pone muchas veces en el desierto para que podamos aprender a depender de Él para todo. Y eso es precisamente lo que está haciendo con el pueblo de Israel. Vivir por gracia significa confiar en la palabra de Dios y en su provisión. Debemos confiar en Él y aceptar su providencia como buena y sabia, incluso cuando no podemos resolverlo todo. En nuestro texto, el Señor pone a prueba a su pueblo en el desierto, para enseñarles a vivir por gracia. Pero una y otra vez se hace evidente que los israelitas no querían vivir por gracia. Se rebelaron contra la dirección paternal sabia y buena del Señor. Se negaron a reconocer que Él era su Rey. Sin embargo, lo sorprendente de esta historia es lo tierno que es Dios con su pueblo. Lo primero que vamos a ver en nuestro estudio de hoy es la dificultad que tuvo que afrontar el pueblo de Israel. Luego del milagro del Mar Rojo y el cántico de Moisés en agradecimiento por la salvación de Dios, los israelitas siguieron su camino por el desierto. Recordemos que los israelitas no fueron por el camino más corto ni el más fácil. Más bien Dios los guió a través del desierto con el fin de enseñarles lecciones importantes antes de entrar a la tierra prometida. La primera prueba que afrontaron los israelitas en el desierto tenía que ver con el agua. Éxodo 15:22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Los israelitas, al pasar por el desierto de Shur, no encontraban agua. El problema con el desierto es que no hay agua, lo cual es indispensable para vivir. El agua que traían desde Egipto ya se estaba agotando, y sin duda el pueblo estaba ansioso de encontrar un lugar donde podían encontrar agua, donde saciar su sed y abastecerse de ese líquido elemento. Finalmente llegaron a un lugar donde había agua, pero resulta que el agua no era potable. Éxodo 15:23 dice: Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargo, y por eso llamaron así a ese lugar. El pueblo de Israel había llegado a un lugar donde parecía que su éxodo terminaría muy rápidamente,
con la muerte en el desierto. Después de tener una gran victoria, les viene esta prueba que los quebranta. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? Quizás has visto la mano de Dios guiando tu vida. Quizás el Señor te ayudó a superar situaciones que pensaste que nunca podrías superar. Viste al Señor responder tus oraciones de una manera maravillosa y luego de repente llegas y te encuentras en una situación que no sabes qué hacer. ¿No te ha pasado? Ahí es donde se encuentra el pueblo de Israel, en gran dificultad. Este es un patrón que se repite no solo aquí en el Éxodo, sino también en Números y en todo el resto del Antiguo Testamento. Este es un ciclo que se ve en gran parte de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y de seguro que como creyentes, estas historias nos animan también a poder confiar en nuestro Dios cuando cada uno de nosotros nos encontremos en una situación difícil en la que no sabemos qué hacer. Lo segundo que podemos ver en nuestro texto es cómo respondió el pueblo de Israel ante esta dificultad. El versículo 24 nos da la respuesta de cómo ellos respondieron ante esta situación, y tristemente su respuesta fue la falta de fe. Éxodo 15:24 dice: Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? La respuesta de los israelitas muestra su infidelidad y rebeldía. Aquí los vemos dudando de Dios, pero en Éxodo 15 nos dice que los israelitas habían creído en Dios después de todo lo que había hecho con los egipcios. Pero ahora su fe les falla, su creencia en Dios está flaqueando. La falta de fe es un problema para nuestra santificación, porque la fe es una de las principales herramientas que Dios usa para hacernos santos. Dios nos hace crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo al hacernos crecer en fe, por lo que fracasar en nuestra fe detendrá nuestro crecimiento. En el versículo 24 muestra la actitud del pueblo de Israel. El pueblo murmuró contra Moisés. Esta no sería la última vez que el pueblo lo haga. Esta es la primera vez que el verbo murmurar aparece en el Antiguo Testamento, pero aparecerá una y otra vez en la Biblia hebrea. En Éxodo 15, capítulo 16, capítulo 17, Números 14, Números 16, Números 17 y en Josué capítulo 9. En cada caso retracta la actitud rebelde del pueblo de Israel contra sus líderes, contra la estructura de autoridad que Dios había asignado, incluso contra Dios mismo. La murmuración del pueblo de Israel va a convertirse en el tema dominante durante toda la peregrinación del Éxodo. Estos mismos ejemplos se repiten constantemente en los libros de Éxodo y Números. Los hijos de Israel fueron infieles, por lo que siempre se estaban quejando y murmurando delante de nuestro Dios. No es de extrañar que Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos recuerda la historia del Éxodo y sobre todo del relato del pueblo de Israel quejándose y murmurando. El apóstol Pablo nos muestra esto como un ejemplo y nos insta a no seguir el mal ejemplo de los israelitas. El pueblo de Israel ante esta dificultad que se presentó no fue al Señor directamente, sino que fueron a quejarse ante Moisés. Lo confrontaron y lo culparon de lo que les estaba sucediendo. Sus quejas contra Moisés es un rechazo implícito a la provisión de Dios, y eso se ve claramente en Éxodo capítulo 16. La fe del pueblo de Israel estaba siendo probada en estas circunstancias, pero su fe resultó débil. ¿Cómo va tu fe? ¿Cómo estás respondiendo ante las dificultades que se te presentan en la vida diaria? Quizás estás pasando por una prueba difícil en este momento. Quizás tienes un problema en tu trabajo, un problema de salud. Quizás un familiar muy amado por ti está enfermo, lo que hace que la prueba sea más difícil de atravesar todavía. En realidad hay tantas dificultades que tenemos que atravesar cada día. Ahora, es tiempo de ver esa dificultad que estás atravesando y pregúntate, ¿cómo lo estás afrontando? Vamos a ver en tercer lugar la respuesta de Dios ante el fracaso del pueblo de Israel. Este problema hizo evidente la falta de fe del pueblo de Israel. Cuando llegamos a los versículos 25 al 26, vemos la sorprendente respuesta de la gracia de Dios ante esta dificultad. Éxodo 15, 25 y 26 dice:
Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La respuesta de Dios ante esta dificultad no es la que esperaríamos. Dios en su gracia responde con un milagro, mandamientos y provisión. En todo esto podemos ver la maravillosa gracia de Dios para con su pueblo. Primero veamos su milagro. En el versículo 25, Moisés no puede hacer nada para solucionar esta dificultad. Moisés solo era un instrumento en las manos de Dios. El poder y autoridad que él tenía venía directamente de Dios. Y en esas circunstancias Moisés clama a Dios. Eso es lo que el pueblo de Israel debería haber hecho, ¿verdad? Clamar a Dios. ¿Esto no te recuerda cuando en Éxodo capítulo 2 el pueblo de Israel clamó a Dios para ser liberado de la esclavitud en Egipto? Pero en medio de esta prueba se olvidaron de clamar al Señor. Así que Moisés lo hace por ellos. Moisés se convierte en un intercesor. Dios nos ha llamado a ser un reino de sacerdotes para que podamos interceder los unos por los otros. Tenemos que interceder por nuestros hermanos como lo hizo Moisés. Debemos clamar a Dios por ellos cuando parecen que ellos ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Moisés clamó a Dios y el Señor endulzó milagrosamente las aguas. Le mostró a Moisés un árbol y le pidió que lo arroje sobre el agua. Quiero que veas la paciencia y la gracia de Dios aquí. El Señor no reprende en ningún momento a su pueblo. No hay palabras de castigo. Más bien hay una respuesta dulce y llena de gracia. Él hace que esas aguas amargas se conviertan en aguas potables. ¿No te recuerda esto cuando ocurrió la primera plaga en Egipto? El Señor hizo todo lo contrario. Hizo que el agua en Egipto no sea potable. Ahora, el primer milagro en el desierto es hacer potable las aguas de Mara. Puedes ver cómo Dios convierte una bendición en maldición para aquellos que lo odian, pero convierte la maldición en bendición para aquellos a quienes Él ha puesto su amor. Qué hermoso contraste en el trato de Dios con la gente, ¿verdad? ¿No te sorprende todavía cuando lees en el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol? Aquí podemos ver a Dios actuando y enseñando a su pueblo a depender totalmente en Él para su supervivencia. El pueblo de Israel debía aprender a confiar en Él como su proveedor. Y esto es lo primero que vemos en la bondadosa respuesta de Dios al hacer este milagro. Luego, cuando llegamos al final del versículo 25, vemos un mandamiento dado por Dios en referencia a esta prueba. Y dice que allí les dio estatutos y ordenanzas. Esos estatutos no están registrados para nosotros. Pero la enseñanza aquí es que no es suficiente que el pueblo de Dios cante y se regocije. También deben escuchar a Dios y serle obediente. No solo debían cantar y regocijarse por su liberación, sino también debían obedecer a nuestro Dios. La libertad del servicio al faraón no significaba que ellos podían hacer lo que querían, sino la libertad del servicio a faraón significaba que ahora eran libres, pero para servir a Dios. Además, se nos dice que el Señor allí los probó. Es de suponer que esto se refiere a la prueba que se sometieron en Mara, y por supuesto no pasaron esa prueba. Ahora, el propósito de Dios al probar a su pueblo no es producir fallas. Recuerde que en Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. En otras palabras, Él no prueba con el propósito de hacer tropezar a alguien. Pero la prueba que Dios trae revela cuál es nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él. Dios usó el agua amarga para enseñar a su pueblo que Él es nuestro sanador. Ellos habrían muerto de sed, pero a través de este milagro, Dios los sanó de una muerte segura. El versículo 26 es de suma importancia porque nuestro Dios se revela como Jehová Rafa, el Señor que sana. En este versículo Dios va a unir
el hecho de que Él es nuestro sanador con el caminar de acuerdo con sus estatutos y mandamientos. Éxodo 15, 26 dice: Y dijo: Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Los egipcios no buscaron a Dios como el único Dios verdadero, más bien ellos adoraban ídolos, dando como resultado pues a tener corazones impuros. Y esto resultó en las 10 plagas. Quizá la lección que Dios estaba enseñando a su pueblo en Mara es que si ellos seguían los mandamientos de nuestro Señor, Él iba a sanar sus cuerpos, emociones, relaciones y circunstancias. Pero si ellos elegían andar en los caminos de este mundo, que es como Egipto, un lugar de esclavitud y cautiverio, entonces no serían inmunes a las enfermedades de este mundo. La esencia del carácter de Dios como Jehová Rafa o el Señor es nuestro sanador no es garantía de que nunca no nos vamos a enfermar o que seremos inmunes a cualquier enfermedad. Dios no está hablando aquí de una enfermedad física, más bien está hablando de una enfermedad que proviene de la rebelión contra sus mandamientos. Hay tantas dolencias que pueden causar más daño que el cáncer, la diabetes o las enfermedades del corazón. Creemos que Dios puede sanar nuestras dolencias si Él así lo desea. Pero la esencia de este texto es que al caminar por los caminos de este mundo, conduce a un alma a estar enferma por el pecado. Cuando nuestra alma está enferma por el pecado, nuestra mente está desordenada y nuestra vida emocional está lejos de ser saludable. Una mente desordenada o una vida emocional poco saludable puede llevar a todo tipo de problemas que afectan nuestras relaciones, las decisiones que tomamos, nuestras finanzas y la manera como respondemos a las circunstancias de la vida. La palabra hebrea en nuestro texto para sanar es Rafa, que significa reparar. Así como se remenda una prenda, reparar cuando se reconstruye un edificio, o curar cuando se restaura a una persona enferma. Dios estaba enseñando a su pueblo, mientras hacía dulce las aguas amargas, que la sanidad vendría solo cuando ellos escucharan su voz, haciendo lo que era recto delante de sus ojos. Dios estaba prometiendo como Jehová Rafa que sería el sanador del pueblo de Israel, si tan solo la nación confiara en Él y lo obedeciera. Decir que Dios es Jehová Rafa, el Señor que sana, es decir que Dios tiene el poder de curar todas nuestras enfermedades, tanto físicas como espirituales. Nuestra Mara tiene el propósito de acercarnos más a Jesucristo. Solo Jesús puede quitar la amargura de la vida y sanarla con la dulzura de su gracia y misericordia. Este árbol en Mara es un símbolo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, que ha transformado las aguas amargas del pecado en las aguas dulces de la redención de Dios. Toda nuestra curación está relacionada con lo que Jesucristo ha logrado por nosotros en la cruz. La cruz nos sana de la enfermedad del pecado. La cruz nos cura de las enfermedades del orgullo, la lujuria, la codicia, el odio y los perjuicios. La cruz nos sana de las enfermedades de la idolatría, el odio, las contiendas, las ambiciones egoístas y los celos. La cruz nos sana de las enfermedades de la fornicación, el adulterio, el asesinato y las divisiones. La cruz nos sana de la culpa producida por el pecado. La cruz puede curar al descarriado. La cruz puede curar a los quebrantados de corazón y curar sus heridas. La cruz puede devolver la vista a aquellos que han quedado cegados por el pecado. La cruz de Cristo nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados. La cruz de Cristo puede incluso sanar a nuestro país. Dios le dijo a Salomón en 2 Crónicas 7:14: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mayor problema que tenemos hoy en nuestro país, y que es la raíz de todos nuestros otros problemas, es el pecado.
Cada vez que decidimos como nación volvernos a Dios, Dios nos sanará de las enfermedades y pestilencias que plagan nuestro país. El pecado ha contaminado a la humanidad. El agua de Mara conduce a la muerte, pero Cristo promete dar el agua de la vida eterna. Jesús le dijo en cierta ocasión a la mujer samaritana. En Juan capítulo 4 versículos 3 y 14 dice: Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Primera de Pedro 2:24 dice: ¿Quién llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados? Queda claro que el árbol que Moisés arrojó a las aguas y las hizo dulces nos señala la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ha logrado todo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces el árbol que Moisés arrojó a las aguas y las hizo dulces nos señala todo lo que el Señor Jesucristo ha logrado por nosotros en la cruz del Calvario. La amargura de su crucifixión, mezclada con la amargura de nuestro pecado, nos ha dado la dulzura de la salvación de Dios. Isaías 53:5 nos recuerda: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No importa cuál sea nuestro pecado, hay sanidad en Jesús, porque es a través de su sangre derramada que Dios nos ha sanado. Él rompe el poder del pecado, Él libera a los prisioneros. Su sangre puede limpiar hasta el más vil pecador. Su sangre me salvó. Jehová Rafa, el Señor, nuestro sanador. El Señor les bendiga.